Hola, buenas tardes, son bienvenidos. Vamos a sesionar una clase máster. Vamos a estar dando un taller de lo que viene siendo psiquiatría forense. Lo hemos dividido en dos clases el día de hoy, sábado 25 de octubre de 2025, y el próximo sábado vamos a continuar. Vamos a estar grabando en total de las dos clases en un promedio de 3 horas. Son bienvenidos, siéntanse cómodos. Si necesitan también las presentaciones, las grabaciones en vivo, con todo y diapositivas, me pueden mandar un mensaje. Vamos a estar grabando también en el canal de YouTube de Criminología en Acción. Son bienvenidos, siéntanse cómodos. Vamos a iniciar el día de hoy con un taller que se llama Psiquiatría Forense. El día de hoy es la primera clase y la semana que viene va a ser la segunda clase. Vamos a estar otorgando constancias de participación en promedio de 3 horas. Así que siéntanse cómodos. Mi nombre es Adán Herrera, somos Criminología en Acción. Ya estamos preparando todo lo que viene siendo la presentación. Los alumnos están por ingresar, así que ustedes son bienvenidos. Todos aquellos que nos visitan por el perfil de TikTok son bienvenidos. Mi nombre es Adán Herrera, somos Criminología en Acción. Uno de nuestros lemas centrales es la prevención ante todos. Siéntanse cómodos y vamos a iniciar en un segundo mientras se van conectando algunos otros alumnos. Sí, en lo que viene siendo la computadora empieza a funcionar adecuadamente. Vamos a transmitir en plataforma Meet y vamos a transmitir por el canal de YouTube. Saludos desde el Estado de México, mi nombre es Adán Herrera. Vamos a grabar el día de hoy un taller de psiquiatría forense. Son bienvenidos. Vamos a esperar unos segundos a que se conecten los alumnos y también nos agarre el sistema de la plataforma Meet. Bienvenidos al canal de TikTok de Criminología en Acción. Mi nombre es Adán Herrera. En unos segundos vamos a dar iniciado un taller de que viene siendo en psiquiatría forense. Estamos transmitiendo por el canal de YouTube de Criminología en Acción y también por plataforma Meet. Al igual, estamos transmitiendo en nuestro canal y nuestro perfil de TikTok de Criminología en Acción. Estas clases constan de dos. Una el día de hoy. Vamos a estar trabajando más de 1 hora en promedio, y la próxima semana, el día sábado igual, a partir de las 12 vamos a estar dando por continuado este tema, ya que lo hemos dividido en dos clases. Mi nombre es Adán Herrera, somos Criminología en Acción. En un segundo iniciamos. Estamos ya presentando las diapositivas y estamos esperando
que Meet no, nos abra para poder continuar con este taller de psiquiatría forense. Cualquiera que necesite su constancia de participación nos pueden mandar un mensaje al 55 29 88 52 72. Con gusto los vamos a estar atendiendo. Recuerden, nos pueden mandar un mensaje al 55 29 88 52 72. Somos Criminología en Acción y el día de hoy vamos a continuar. Vamos a hacer una clase máster de lo que viene siendo el tema de psiquiatría forense. Son bienvenidos. El día de hoy vamos a dividirla en dos clases. El día de hoy sábado y el día sábado. Dentro de 8 días vamos a continuar con la segunda parte. En un promedio se les va a otorgar 3 horas de capacitación en la constancia de participación. Si gustan mandar un mensaje al 55 29 88 52 72, con gusto les daré informes acerca de cómo adquirir la constancia de participación de este tema de psiquiatría forense. Por eso lo hemos dividido en dos partes. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo esta clase el día de hoy. Recuerden, somos Criminología en Acción. Nos pueden encontrar en YouTube como Adán Herrera, licenciado Adán Herrera, Criminología en Acción, Gnosis Adán Herrera en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok y también en lo que vienen siendo Spotify. Ahí nos pueden encontrar. 1, 2, 3, probando. Bueno, pues ya estamos realizando todos los preparativos para poder continuar. Como bien les comento, el día de hoy la clase de psiquiatría forense es la primera clase de 2. El día de hoy vamos a empezar a grabar en lo que viene siendo nuestro canal de YouTube. Y también grabamos a través de plataforma Meet. También se requiere la participación
La constancia de participación me pueden mandar un mensaje al 55 29 88 52 72. Recuerden, somos Criminología en Acción y uno de nuestros lemas es la prevención ante todo. Cuando grabamos nosotros en lo que viene siendo YouTube, es a modo privado, nada más los alumnos pueden tener ingreso a lo que vienen siendo las clases. Algunas veces grabamos al público en general en lo que viene siendo el canal de TikTok y ahí pueden tener accesos todos los alumnos que deseen ingresar, nada más que no ven las diapositivas. Ahora sí que se pierden de lo que viene siendo las diapositivas. Y si quieren el contenido completo, como bien les comento, me pueden mandar un WhatsApp al 55 29 88 52 y con gusto les hacemos llegar la constancia de participación, al igual que las grabaciones. Por si gustan seguirnos en esa línea, adelante. El día de hoy ya estamos esperando, ya es primera llamada. Para poder comenzar en lo que viene siendo este taller de psiquiatría forense, nosotros vamos a abarcar desde cero estos temas porque nos interesa llegar al punto medular que viene siendo la psiquiatría forense. Nuestros alumnos, nuestros amigos, todos los seguidores y que se unen a estas clases, a todo este contenido, son criminólogos, carreras afines, abogados, sociólogos. Por eso tratamos nosotros de abarcar desde cero todos estos temas. Entonces vamos a iniciar con lo que viene desde cero para poder nosotros ir comprendiendo hacia qué punto queremos llegar de lo que viene siendo este tema de psiquiatría forense. Aquí hay una cuestión en la cual vamos a ver la interconexión, la relación que tiene estas ciencias que son la criminología, la psicología y la psiquiatría, para ver cómo es que se va desenvolviendo y más que nada para llegar a ver lo que viene siendo la actuación en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial y también algunas propuestas ya que van interrelacionadas. Por eso es muy importante lo que viene siendo estos temas. Por eso los tocamos desde cero nosotros para poder nosotros ir comprendiendo lo que vienen siendo desde cero hasta lo más avanzado. Entonces vamos a dar por iniciado, vamos a retomar un poco lo que acabamos de comentar. En primer lugar, este taller lo vamos a dividir en dos clases. Sábado 25, que es el día de hoy, por cuestiones de problemáticas técnicas y otras algunas, que se nos complicó grabar a las 11 de la mañana. Lo pasamos a las 12, hemos tenido complicaciones por el sistema y la plataforma, entonces por eso se nos hizo un poco más difícil, ¿no?, esta parte de estar grabando a esas horas, pero ya estamos aquí. Ahorita hemos estado batallando un poquito con el tiempo de lo que es el ingreso, pero ya estamos. La siguiente semana vamos a ver la clase 2, que viene siendo ya entrar de lleno a la psiquiatría forense.
a la historia y a la psiquiatría. Entonces ahorita vamos a tomar desde cero para poder nosotros ir comprendiendo un poco estos temas, tanto cursos, talleres, seminarios, diplomados que vienen siendo de psiquiatría forense. Lo vamos a encaminar desde cero, compaginándolo con lo que viene siendo criminología, psicología, para llegar a psiquiatría forense. Cuando nosotros nos extendemos vamos a llegar a una comprensión mejor a lo que queremos llegar, ya que el día de hoy todos los temarios de criminología, viene también psiquiatría forense, algunos especialidades de psicología, si se especializan en psicología criminal, psicología forense, igual. Entonces es por ende que nosotros desde cero empezamos a abarcar todos estos conocimientos. Entonces son bienvenidos todos aquellos alumnos, amigos, seguidores. El día de hoy estamos grabando en privado lo que viene siendo este taller de psicología forense. Lo vamos a grabar en privado en el canal de YouTube. No tiene nadie acceso, al menos que yo lo mande o que lo suba al grupo de WhatsApp. Los vamos a manejar en dos grupos de WhatsApp. Uno donde estamos llevando el curso de criminología, psicología criminológica y psiquiatría forense. Y otro donde nada más es de taller psicología forense. A veces grabamos en lo que viene siendo en nuestro canal de TikTok. No tienen las presentaciones, las diapositivas, nada más me van siguiendo. A veces subimos la clase completa en este apartado de TikTok o en otro apartado como Spotify, pero la exclusividad pues, la tienen todos aquellos que están en estos cursos o en estos talleres. Pero les invito a todos aquellos también que nos sigan, que están en la disposición o tienen interés de ser partes de Criminología en Acción, que se inscriban a nuestro contenido. Ahorita sacamos mucho contenido en puerta de todos estos temas de criminología, criminalística, enciclopedia de las ciencias penales, ciencias forenses. Y tenemos costos extremadamente muy accesibles. La realidad que no pretendemos lucrar con el conocimiento, lo único que pretendemos es divulgar el conocimiento científico y sobre todo seguir avanzando. Hemos podido posicionarnos número 1, número 2 a nivel nacional e internacional en el Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción. Un segundo, voy a pasar la presentación de las diapositivas para iniciar. Nada más les pido de favor que sí apagan su micrófono y continuamos. Entonces vamos a dar por iniciado. Para los que ya me conocen, mi nombre es Adán Herrera. Somos Criminología en Acción. El día de hoy vamos a dar por iniciado este taller. Soy licenciado en criminología, tengo un diplomado en inteligencia contra inteligencia criminológica y también soy especialista en seguridad nacional, especialista en seguridad patrimonial, escritor y director general del Centro de Capacitación Online de Criminología en Acción. Estamos haciendo varios libros de criminología. Y sobre todo nos estamos expandiendo en número 1, a nivel nacional e internacional. Tenemos convenio con lo que viene siendo Mundo Jurídico de Perú. Estamos próximos a iniciar el día 29, 30 y 31 de octubre hasta el día 5 un congreso internacional. Por si les gusta y quieren que les mande en line, vamos a tener buenos expositores como el maestro Alexis, Jan Rebull, el licenciado Luis y la licenciada Flores. Y el suscrito el acceso es gratuito. El acceso es gratuito para los que quieran ingresar a este congreso. Nada más lo que sí va a tener un donativo en la constancia de participación. Por si les interesa, estamos ahí a la orden. Entonces vamos a dar por iniciado. No sé si puedan ver la presentación a gusto. Ya si la pueden visualizar tranquilamente en pantalla completa, si me pueden avisar.
Sí, se ve bien. Ok, vamos a continuar entonces. Le agradezco mucho la participación. Vamos a estar trabajando en promedio, como bien les comento. El taller va a consistir en 3 horas, pero vamos a trabajar entre 40 a 50 minutos seguidos. Vamos a dejar un lapso de 10 minutos para poder relajarnos y continuar, ya sea que regresemos 10, 20, 15, 30 minutos y continuamos. Y la siguiente clase igual va a ser la misma dinámica. La constancia de participación va a incluir 3 horas. Dependiendo cómo nos vayamos desarrollando, vamos a ver si en cierto caso les mando otras clases grabadas complementarias a estos temas para que vayamos abarcando un poco más de las 3 horas. Ya dependiendo cuánto tiempo nos estemos con ustedes en estas grabaciones y ver hasta qué límite llegamos para poder anexar ese tiempo. De todos modos, su constancia dice 3 horas de participación, entonces sobre esa línea nos vamos a ver la siguiente semana igual a las 12 del día para continuar ya entrando de lleno a lo que viene siendo el tema de psiquiatría forense. El día de hoy nosotros lo que vamos a estar analizando va a ser criminología, psicología, nada más hasta psicología, y lo que viene siendo psiquiatría. Lo que viene siendo psicología criminológica lo vamos a manejar la siguiente clase, y vamos a manejar lo que es psiquiatría forense. Ya en la siguiente clase nos vamos a estar metiendo más en estos dos temas de psicología criminológica y psiquiatría forense. Pero vamos a retomar otra vez un poco del contenido de psiquiatría. ¿Vale? Entonces vamos a dar iniciado. El objetivo es tener un acercamiento de las definiciones importantes que nos llevan a relacionarnos con la psiquiatría y su importancia. Hay una relación muy estrecha y una conexión de estas ciencias en lo que viene siendo la parte teórica y la parte práctica, porque ahorita lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando el por qué. Hoy, con el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, sabemos que hay personas que son inimputables, y estas personas no se les puede castigar conforme a derecho porque tengan algún trastorno mental o porque no están lúcidos o conscientes de la realidad, o hace una vez una cuestión de que no están al 100% responsables de su actuación por cuestiones de trastornos mentales o de personalidad, dependiendo del perito en psiquiatría forense que logre encuadrar esta parte, y en su peritaje poder decir si esta persona en verdad sufre de algún trastorno de mental, ¿no? O de personalidad que le impida hacer frente y ser responsable de sus actos y de sus hechos, ¿no? Entonces, esa relación hoy en día con el nuevo sistema penal acusatorio es una cuestión de suma importancia, tanto para criminólogos, sociólogos, psicólogos y especialistas en procuración de justicia, y hasta peritos, ¿no? O psicólogos. Entonces es necesario ir develando muchas interrogativas que van quedando en esta cuestión. Entonces, por eso necesitamos ir viendo la relación que va teniendo. En temarios de criminología sabemos que siempre vamos a encontrar estas materias en la enciclopedia de las ciencias penales. En temarios de criminología encontramos ciencias criminológicas, enciclopedia de las ciencias penales y también ciencias forenses. Igual en temarios de criminalística, algunos que en especialidad de derecho van a ir encontrando estos temas. Lamentablemente no nos da el tiempo para poder nosotros profundizarnos y abarcar más clases en este tema. Pensamos tener también un curso especializado en psiquiatría forense con un enfoque y una necesidad del criminólogo o del psicólogo, o para abogados, porque en cierto modo el meternos a psiquiatría es a veces pretender, o algunos pretenden o inconscientemente quieran dar algunas sugerencias o recomendaciones en cuestiones de medicamento, pero no nos metemos en esa cuestión porque no somos psiquiatras. Sabemos que el psiquiatra en cierto modo medica medicamento
controlado y también terapias alternativas para poder darles tratamientos y que vayan sobrellevando una vida normal y después volverlo a canalizar con el psicólogo. Nosotros no nos metemos en cuestiones médicas, nomás vamos a hacer una cuestión de interpretación, de descripción y de sugerencias desde la línea que nos es posible. No pretendemos ser psiquiatras ni psicólogos, pero tenemos el conocimiento porque nos interesa toda esta cuestión de las conductas antisociales. Veremos algunas definiciones importantes para poder llegar a comprender a la psiquiatría forense y su parte en la historia. Por eso vamos a ver ahorita criminología, psicología y parte de una definición de psiquiatría. Ya estaríamos abordando, como bien les comento, la próxima clase, psicología criminológica, psiquiatría forense. Y haciendo también alusión, porque para poder hablar de psiquiatría forense necesitamos estructurar el concepto, hablar de psiquiatría, después de la cuestión forense y después volver a unir esta cuestión de psiquiatría forense para ir teniendo una comprensión más profunda y con intenciones de a lo que nos compete. Por eso esta parte y este tema para nosotros nos fascina también, porque en su momento dado, en alguna época en el mundo se creía que las personas delinquían porque estaban poseídas por un demonio, que porque eran personas herejes, etcétera. Pero con el surgimiento y desarrollo de la psicología y la perfección del nacimiento de la psiquiatría, sabemos que son personas que hoy en día se les llama que sufren de graves trastornos mentales que las incapacita para desarrollarse como una persona normal o en los círculos sociales en donde se encuentre. Por ende, nosotros en criminología le llamamos factores endógenos, que son factores predisponentes para que las personas puedan pasar al paso al acto, es decir, cometer alguna conducta antisocial o estar encuadrada o típica en un ordenamiento jurídico que se le pueda llamar un delito, ¿va? Entonces, en esa cuestión vamos a ir así analizando todos estos temas. Y como bien les comento, a veces grabamos clases máster, clases muestras en lo que viene siendo nuestro canal de YouTube, como Criminología en Acción, también en nuestros perfiles de TikTok. Lamentablemente no tienen las diapositivas, nada más nos van siguiendo con lo que vendría siendo una especie de conferencia. Vamos a empezar entonces temario de este taller de psiquiatría forense. Vamos a ver criminología, psicología, psicología criminológica, psiquiatría y psiquiatría forense. Criminología, ¿qué es la criminología en términos coloniales o lo que nos maneja la inteligencia? La inteligencia artificial. Posterior a esta definición vamos a ver lo que dice Luis Rodríguez Manzanera en su libro de criminología. Catedrático, escritor y uno de los mejores criminólogos en México. El libro se llama Criminología, editorial Porrúa, 2013-2005, si no mal recuerdo, y ahí nos menciona desde cero hasta lo más avanzado en criminología. Por si quieren buscarlo, quieren tener ese libro, adelante, les va a ayudar muchísimo. Y también parte de lo que vienen siendo estos temas en psiquiatría forense. La criminología es una ciencia interdisciplinaria cercana a la sociología, la psicología, la antropología, el derecho penal y otras áreas del saber humano, cuyo objeto de estudio lo constituye el crimen desde un punto de vista teórico o filosófico. La criminología es una ciencia interdisciplinaria. Esta cuestión de ser una cuestión interdisciplinaria es que en parte la criminología, para poder hablar de criminología, que estamos haciendo criminología, tenemos que agarrarnos de lo que se vienen llamando ciencias criminológicas. Estas ciencias criminológicas van a ir en una composición de estar hablando de antropología, biología, sociología, victimología, criminalística, penología, política criminológica. Ahora, la composición de estas ciencias que van a ser la parte práctica y la cuestión interdisciplinaria de estas ciencias es que son especialidades. Entonces se les va a llamar ciencias criminológicas y vamos a estar hablando de antropología criminal.
para no meternos en cuestiones etimológicas y para no etiquetar, señalar o criminalizar conductas de antisociales o de personas delincuentes, el doctor Luis Rodríguez Manzanera en su libro de criminología nos recomienda usar este término acorde a la criminología, que es antropología criminológica. Pero ustedes van a encontrar libros, van a encontrar historias de antropología criminal, pero va sobre la misma línea, pero nos enfocamos más en la prevención cuando hablamos de antropología criminológica. Pero es el antecedente o parte de la historia del tiempo de lo que viene siendo la criminología. Hablando de antropología criminal, antropología criminológica. Y así nos vamos a ir con cada una: biología criminal, biología criminológica, sociología criminal, sociología criminológica, victimología, vamos a ver criminalística, penología. Son las ciencias criminológicas que componen. Por eso es una cuestión interdisciplinaria, y para estar en el modo operativo, en la parte práctica, estas ciencias se interrelacionan para poder decir por qué una persona delinque, por qué una persona pasa el paso al acto, hablando de términos victimológicos. ¿Por qué pasa el paso al acto? O sea, ¿qué es lo que lo conlleva? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Y qué es lo que pasa en él para que pase al paso al acto? Por eso la criminología es muy subjetiva, a diferencia de la criminalística, que es más objetiva. Por eso se agarra y se apoya de estas ciencias, de la sociología, psicología, antropología y el derecho, y especialidades como el derecho penal, para poder llegar a nosotros a saber el por qué delinquen, y sobre todo el propósito de la criminología es hacer prevención, en materia de prevención. Entonces nosotros, y los que nos hemos especializado más a profundidad en los niveles de interpretación de la criminología, que es crimen, criminal y criminalidad, yo me he especializado mucho en criminalidad, y de ahí se desprende especialidad a crimen organizado. Vamos a ver que nosotros tenemos la proyección y la visión para poder contribuir a tanto a frenar como a disminuir los índices de riesgo del crimen organizado en México. Pero el criminólogo no tiene tanta figura hoy en día en el sistema público, porque la criminología crítica ha estado diciéndoles al Estado, a los poderosos, a las clases de élite, a las marcas de renombre, que por ellos, que son delincuentes de cuello blanco, o que están detrás de todo el control social, ellos son los que dicen que está bien y que está mal, y son los que mencionan lo que está típico en un ordenamiento jurídico que va en contra de la cuestión de la ley, para poder castigar y sancionar y llevarlos a prisión. Entonces las causas criminógenas de peso están en la cuestión institucional, en cuestiones de factores sociales. Entonces por eso al criminólogo lo tienen un poco rezagado. Aparte, estamos en pañales en esa cuestión en el mundo laboral del sector privado y público. Entonces tenemos la visión de hacer estos planes y proyectos en materia de la prevención. Ese es lo que nosotros, el propósito al fin de la criminología, ¿no? Esta ciencia se enfoca en las razones por las que ocurre el crimen, en las motivaciones que llevan al criminal a cometer el delito, y también las relaciones que ello establece con la sociedad, todo con el fin de comprender el crimen y poder ayudar a evitarlo o prevenirlo. Al hablar de prevención, nosotros nos vamos a referir a neutralizar, desinhibir o controlar todos los índices de riesgo social que implica tanto el nacimiento y el desarrollo de las conductas antisociales. Al hablar de conductas antisociales, estoy abarcando todo el campo técnico, que vendría siendo hablar de delito, delincuente o delincuencia, que en términos jurídicos son más apegados. Nosotros en criminología tenemos los 3 niveles de interpretación para su estudio de la criminología, que es crimen, criminal y criminalidad. Para ello, nosotros, al estudiarlo, comprenderlo, sabemos que no se puede terminar, es imposible, es una cuestión engañosa de los medios de comunicación, los partidos políticos, que te vendan la idea de que se va a acabar el delito. Si ustedes me dan el voto, 80 años de prisión a secuestradores, o se va a terminar la extorsión o la corrupción. Es mentira, nada de eso es cierto. Es un mal necesario, es muy complejo el fenómeno criminal. Lo que podemos hacer
y no lo digo yo, sino los años de décadas de estudio de autores de renombre, investigadores de talla mundial, de la criminología nada más es neutralizar, desinhibir y controlar el fenómeno criminal. Tampoco podemos administrar el crimen organizado porque no podemos negociar con los actores del delito. Es otra visión, es atacarlo y sacar propuestas en todos los flancos. Por eso, si son estudiantes y les interesan las conductas antisociales, el fenómeno criminal, la criminalidad en México, debemos de atacarlo de diferentes flancos, no nada más en surgimientos de cuerpos de policía y más cuerpos policíacos. Es mentira, eso no es cierto. Nada más es controlar, de hecho, seguridad pública es para disuasión, para presencia y en cierto modo, entre comillas, en el marco teórico y técnico es la prevención del delito, pero no en su aspecto de su génesis, de las causas criminógenas que lo originan. Entonces, por eso, al fin del día, nosotros comprendemos cómo se va desarrollando el fenómeno criminal en México, ¿no? Otra de las cosas que debemos de entender muy claro es hacer diferencia entre criminología y criminalística. El doctor Luis Rodríguez Manzanera, en su libro de criminología, nos dice que la criminología es una ciencia natural, cultural, explicativa y descriptiva de las conductas antisociales. Nosotros le hemos agregado la parte de que es una ciencia fáctica, porque se va a ver a los hechos, se va a ver encaminada a los hechos, esta cuestión de estar viendo los hechos, el comportamiento humano, nosotros estudiamos varios comportamiento social, asocial, comportamiento de las conductas parasociales, antisociales. Hemos estudiado mucho el por qué las personas llegan a delinquir, por qué cometen actos antisociales, pero no hemos estudiado por qué hay unas que no logran pasar al paso al acto. Esto lo dice en su libro el doctor Alan García Huitrón, en el qué tan responsable es la familia de que los menores de edad o adolescentes lleguen a delinquir. Está muy bueno ese libro, cómprenlo, lo pueden encontrar en Google Play. Esa frase la he extraído de ahí. Si estudiamos a las personas que no delinquen, entonces llegaríamos a tener ya las dos vertientes, ¿no? De por sí esta cuestión de las conductas antisociales o de la delincuencia, si lo vemos de una cuestión ya filosófica o espiritual, vamos a comprender que es el lado oscuro de la humanidad y el lado positivo, o qué es lo que las personas, hablando de iluminación o hablando de tener conciencia, logran no llegar al paso al acto, ¿no? Nosotros tenemos un apartado en nuestro canal de YouTube que vamos a empezar a hacer narraciones y vamos a empezar a interpretar de una psicología criminal, la personalidad criminal de muchos capos, de actores del delito, delincuentes, secuestradores, asesinos seriales, etcétera, de los que han tenido renombre, y ver la personalidad criminal. Y esa cuestión hasta a los estudiantes les puede servir para ir teniendo más encauce para poder realizar dictámenes criminológicos o estudio clínico criminológico, o tener una visión de tal vez de un peritaje, ¿no? Lo vamos a transmitir en YouTube en vivo, es al público en general, totalmente gratuito. No hemos podido grabar, tenemos mucho trabajo en puerta, tenemos muchas alianzas, muchos contenidos, diplomas, cursos, talleres, seminarios, pero vamos a sacar ese apartado. También estamos grabando varios podcasts de criminología en general, de política criminológica, de criminología clínica, crítica, y también vamos a realizar unos podcasts en privado, VIP, de la actuación del perito en el nuevo sistema penal, por si les interesa. Entonces, el doctor Luis Rodríguez nos menciona esta cuestión de que es natural, cultural, explicativa y descriptiva de las conductas antisociales. Nosotros vamos a describir el fenómeno criminal, las conductas antisociales, con la ayuda de la técnica de la criminogénesis criminodinámica, llegamos a comprender las causas criminógenas que originan que una persona pase al paso al acto. Para eso nos vamos a agarrar de la técnica de la entrevista criminológica,
y en el nivel de interpretación del criminal, que es en cierto modo, en ámbito jurídico o un ámbito más colonial, el delincuente lo vamos a estar entrevistando, lo vamos a estar abordando, vamos a estar viendo por qué pasa el paso al acto, qué es lo que lo conlleva, qué lo motiva. Nosotros hicimos una entrevista criminológica a un exactor del delito, estuvo en las Islas Marías, estuvo 10 años, alcanzó algunos beneficios. Este personaje estuvo por homicidio y en la entrevista veíamos el por qué llega al paso al acto, qué es lo que lo lleva al paso al acto. En ese momento, al oír de factores endógenos, que son factores internos, en uno de esos se escucha mucho la ira, el resentimiento, falta de control de impulsos, frustración, ansiedad crónica, y en el modo operativo empieza uno a ver que hay factores preparantes, que lo prepara a no estar tan consciente de la realidad o del entorno, o hacer conciencia de lo que va a venir después, que viene siendo una pena, la cárcel y todo el sufrimiento que va a conllevar. Factor preparante: en ese momento este exactor del delito, estaba en estado de ebriedad y había ingerido algún tipo de droga que lo mantuvo en una cuestión de más tensión y de ansiedad, y en el momento que este individuo platicando en una fiesta lo empieza a insultar, los insultos de esa persona son factores desencadenantes. Todo el odio, el resentimiento y las burlas que le hace esa persona a esta persona que fue exactor del delito es factor desencadenante, y en ese momento él se va, regresa con otros, lo espera, lo agarran y le dan varias cuchilladas, o vulgarmente como se le conoce, varias puñaladas en lo que viene siendo el cuello. Al momento pues se va desangrando y en automático pierde la vida esta persona. Ahí vemos cómo vamos a interpretar esta cuestión de entrevistas criminológicas. Entonces vamos a explicar, vamos a describir, vamos a observar, vamos a experimentar, pero no no vamos a hacer actos delincuentes o conductas antisociales. Vamos a experimentar a través de estar en constante acercamiento con este tipo de comportamientos, con estas personas antisociales. Dichosos los que tienen la oportunidad de entrar en el sistema penitenciario y llevan a entrevistas criminológicas para hacer niveles de riesgo, que es diferente. El estar ya dedicados de lleno, estar interactuando con estas personas, pues es de alto rendimiento. Por eso también sacamos nosotros una ponencia, una clase máster en lo que viene siendo inteligencia emocional para criminólogos en el desempeño de su profesión. Para que ustedes vean lo que deben de desarrollar de resiliencia, madurez emocional, sobriedad, templanza, perseverancia, disciplina, ética profesional, para que estén en una condición espiritual y en principios éticos en las cuales vayan ustedes por su objetivo, que es describir, observar el comportamiento humano, específicamente antisocial, y sobre todo poder hacer esta cuestión de relacionarnos en este ambiente. Por eso este concepto pues es uno de los que más predomina. Le han sumado a esta cuestión. El objeto preciso de la criminología es el estudio de las conductas antisociales. Le hemos sumado, le han quitado, pero al final vamos encaminados. El objetivo central es las conductas antisociales. Conductas antisociales engloba, como bien les comento, hablar de las conductas delictivas. Va a englobar la cultura de las violencias, conductas desviadas, que también muy separado le hemos sumado, porque aparte del estudio y objeto de la criminología, que son conductas antisociales, vamos a estudiar a la víctima científicamente, al control social, conductas desviadas, en esa cuestión, para nosotros ir a tener un campo más extenso. La cultura de las violencias, tema muy moderno, pero también va encaminado, porque esta cuestión de las conductas violentas en cierto momento también agrede contra el bien común, violenta la tranquilidad y la paz social en el entorno en el cual se encuentren. Decíamos, vamos a tener bien claro esta cuestión de la criminología, que es fáctica, es de hechos, es subjetiva, a diferencia de la criminalística.
Hago esta comparación en esta diapositiva, englobamos entrevistas criminológicas y ponemos una imagen haciendo alusión a un perito en fotografía forense, porque está en la escena del crimen. Después de que ya colocaron indicios, hay una metodología de la investigación criminalística. En cierta etapa de esa metodología entra el perito fotógrafo forense, y ya después de que realizaron la colocación de indicios, va a realizar fotografías de varios acercamientos, varios zoom de la escena del crimen. Es necesario hacer la comparación porque siempre te venden la idea de que criminología y criminalística es lo mismo, o en temarios de lo que viene siendo criminología te meten mucho lo que es el temario de criminalística. Hay que tener mucho cuidado si son estudiantes o van a estudiar una licenciatura en la maestría en esta cuestión. Si están las dos compuestas, pues que tenga un equilibrio, ¿no? de estas materias y materias complementarias. Hemos lanzado en Spotify varios podcasts de acerca de esta cuestión de los temarios, hacer críticas a las universidades, a esos temarios. Entonces, para que ustedes estén enterados y tengan ese conocimiento, los invito a que vayan al canal de Spotify y vean todo lo que nosotros vamos subiendo en ese canal, para que vayan viendo más o menos lo que conlleva un verdadero temario, ¿no? en estas dos ciencias. La criminalística es más científica, más objetiva. Es el espacio físico de intervención criminalístico donde ocurrió un hecho con trascendencia jurídica, donde ocurrió algo que va en contra de la ley, algo que va en contra de ordenamientos jurídicos, algo que va en contra de la paz y de la tranquilidad y del bien común, para llegar a la verdad histórica de los hechos, que es el propósito de la criminalística. Es llegar a la verdad histórica de los hechos. ¿Y cómo lo va a lograr? A través de la ciencia, a través del método científico y de principios internacionales de la criminalística. Los invito a que nos sigan en todo nuestro contenido. Tenemos mucho repertorio. Hemos ya logrado más de 247 grabaciones en YouTube, como estas, clases máster, conferencias, diplomados, cursos, megadiplomados, diplomados especializados, cursos especializados. Más del 20% o 50% son al público en general y las otras son en privado. 3 niveles de interpretación de la criminología: crimen, criminal y criminalidad. Vamos a ver aquí esta parte de los 3 niveles de interpretación. Crimen es el acto antisocial que comete una persona que va en contra del bien común, vulnera la normatividad, es antijurídico el acto que realiza. Todas esas cuestiones las vamos a manejar en el crimen, pero va muy encaminada a saber cómo llega a delinquir una persona, o en términos técnicos, su modus operandi, a través de la criminalística, para recolectar indicios y llegar a la verdad histórica de los hechos y poder ligar a alguna persona responsable de ese hecho antisocial o de ese delito. En victimología le vamos a llamar el iter criminis, que vamos a estudiar el antes, durante y el después, para poder conocer cómo fue el modus operandi de esta persona. Y sabemos, en el ámbito jurídico, el crimen es el delito. Para poder hacer prevención de cuestiones delictivas, de cuestiones antisociales, de todo esto que estamos hablando, de los 3 niveles de interpretación, necesitamos saber la definición de delito, su composición, para poder hacer prevención. No podemos hacer prevención si no sabemos cómo se desarrolla y qué es lo que está típico en un ordenamiento jurídico que va en contra de la ley para poder catalogarse como delito. Entonces, para poder hacer prevención necesitamos saber qué es un delito. Estos términos son propios de la criminología, hablar de crimen; más propios del derecho, hablar del delito. El criminal es el actor del delito, es el actor antisocial, el que comete una falta
que está tipificada como delito en una ley penal y que es castigada y sancionada por la misma. Ese es el criminal, es el nivel individual, es la persona individual a la que se le va a investigar, se le va a preguntar en una entrevista criminológica o en cuestiones del derecho, en un interrogatorio, para poder saber cuáles sus pensamientos, su punto de vista, y llegar a tratar de hacer que él confiese. Si no fue, que al final es muy raro que confiesen que hayan realizado la conducta delictiva. Para nosotros poder hablar en términos generales y decir surgen delitos por esta cuestión o la criminalidad es por esta cuestión, debemos de enfocarnos en el aspecto individual, porque el fenómeno criminal, sí podemos hablar de estadística criminal y hay estados de más delincuencia que otros. Hablando del crimen organizado, en el estado de Tamaulipas, de Sinaloa, sabemos que son más tendientes a la narcocultura, apología del delito, el sicariato, narco junior, buchonas, etcétera. Entonces ellos pues llevan ese tipo de una cultura ya encaminadas al narcotráfico, ¿no? Desde muy niños. Y podemos englobar, si hacemos una investigación de estadística criminal, zona criminógena, cuáles son los factores exógenos que conllevan e impulsan a estas personas a inclinarse más por el delito que otras. Pero para poder ser precisos tenemos que hablar en el aspecto individual. Tenemos que estar entrevistando a estos actores del delito, que los lleva al paso al acto, qué los motivó, como el ejemplo que yo les comentaba. Entrevistamos a un actor del delito, exactor del delito, que estuvo en el Palacio Negro de Lecumberri en su tiempo. Esta personalidad, desde muy niño, se inclinaba en una carrera ya delictiva. Estuvo en casa para varones, estuvo en el tutelar para varones, después estuvo en la penitenciaría, después llegó al Palacio Negro Lecumberri. Una de las modalidades de la cual él era, aparte ya ser reincidente habitual o profesional en el delito, es que esta persona se dedicaba al robo transeúnte, robo casi habitación, robo a transporte, ¿no? Y también ya andaba en esa cuestión de asociaciones delictosas, no como tal pertenecientes a un cártel, sino que ya eran células muy pequeñas, pero que ya estaban organizados, ¿no? Y sabemos que 2 o 3 personas que se reúnen reiteradamente para delinquir, jurídicamente delincuencia organizada, y estos ya eran más de 3 o 4 personas, entonces eran encaminados a esa línea. ¿Por qué nos interesa toda esta cuestión de psicología criminológica, psicología criminal, psiquiatría forense? Porque al estar estudiando al criminal, nosotros tenemos que describir, escuchar, observar, interpretar su historia de vida y saber si esta persona llegó a tener o tiene algún trastorno de personalidad o algún trastorno mental, o si en su momento, cuando llegó a prisión, ¿cómo es que lo clasifican? Antes se llamaba peligrosidad, ahora es riesgo social. Absoluto, alto, medio, bajo, ¿cómo es que lo clasifican? Sabemos que en la cuestión de esta parte de tener trastornos de personalidad o mental o menores, son inimputables y les sanciona de diferente manera que una persona que ya tiene mayor de 18 años, si es responsable de sus hechos porque está consciente, porque ya en algunos peritajes psicológicos, psiquiátricos, vieron que pues es una persona pues, 100% normal, ¿no? Entonces se les castiga de diferente manera, por eso es necesario saberlo y debemos de interpretar desde lo básico de trastornos de personalidad y trastornos mentales para poder estar haciendo estas entrevistas criminológicas. Nosotros hablábamos de estar entrevistando entre entrevistas criminológicas actores del delito o exactores del delito. En las conductas, aparte de las conductas antisociales, estudiamos conducta social, asocial, parasocial y conductas antisociales. Pero también deberíamos, como criminólogos, como especialistas en estos temas, estudiar o entrevistar a estos personajes que en dado momento
lleguen a tener algún trastorno de personalidad o trastornos mentales. Hay muchas personas en la sociedad, conocidos, amigos, familiares, que en cierto momento de 1 de 100 han pasado o están en un tratamiento psiquiátrico y ya llevan una vida en promedio normal. Entonces estaría bien esta cuestión de estar entrevistándolos igual, qué piensan, qué sienten, cómo se les desarrolló, qué expectativa tienen, etcétera, etcétera, en esas cuestiones. Tenemos muchos cursos y talleres en entrevistas criminológicas, por si les gusta ese tema, estamos a la orden. Criminalidad es el conjunto de conductas antisociales que se desarrollan en cierto lugar. Es el conjunto de crímenes que se desarrollan en cierta localidad. Y de aquí se desprende a especializarse en delincuencia organizada. Crimen organizado transnacional, mafias, conexiones con otras mafias del mundo, como la Andrágueta, la Cosa Nostra, lo que antes se les llamaba Mara Salvatrucha, también ya catalogados como crimen organizado. En El Salvador se les cataloga como terroristas, ¿no? En su momento dado, cárteles colombianos, cártel de Medellín, cártel Colombia. Por eso esta red del narcotráfico, que es crimen organizado transnacional, agarra mucha fuerza, mucho poder. Uno de los 3 ejes principales del crimen organizado es el poder, la violencia y su cuestión económica constante y permanente y muy redituable. Esos 3 son los pilares fuertes del crimen organizado. Por eso no van a poder hacerle frente a esta cuestión, porque nada más atacan con cuestión de violencia, porque el poner militares, policías y estén contra ellos se van a defender, ellos van a atacar, contraatacar, entonces es violencia y violencia genera violencia. Sí, está bien, no estoy en contra de que hayan policías en las calles, militares en las calles, pero les falta estrategia, capacitación, les falta mucha visión y comprensión y esencia de lo que es el crimen organizado, su génesis y desarrollo. Por eso no les vamos a comprar la idea de que se va a acabar, va a terminar, y van a ver que en unos años la Guardia Nacional, aparte que el día de hoy no tiene éxito, van a surgir otro cuerpo especial de combate para poder contrarrestar, pero no van a hacer nada porque las causas criminógenas de peso no se están realizando como deben de serse, con planes y proyectos en materia de prevención. No están haciendo verdadera inteligencia contra inteligencia. Esa es la realidad. Solo los criminólogos especialistas en estos temas podemos dar recomendaciones, sugerencias y sacar estrategias adecuadas para poder neutralizar, desinhibir y contrarrestar todo este fenómeno criminal. Estos 3 son los 3 niveles de interpretación: crimen, criminal, criminalidad; crimen, delito; crimen, delincuente; criminal, delincuencia, en lo que viene siendo en el ámbito jurídico. No sé si alguien me apoye para ver cuánto llevamos en espacio. Aproximadamente creo que llevamos 40 minutos grabando, bueno, en exposición. Sí, licenciado, aproximadamente. Sí, ¿verdad? Vamos a continuar, nada más lo que viene siendo ahorita psicología. Nos tomamos unos minutos, 10 minutos, y regresamos con lo que viene siendo un poco de lo finalizado. Vamos a continuar con psicología. Entonces, le agradezco mucho la participación, licenciada. Es que no sé, pero no sé a ustedes. Gracias a usted. Sí, gracias. No sé a ustedes, pero a nosotros, bueno, yo en lo particular, todo esto que realizamos de la docencia y de temas de todo esto contenido, nosotros en realidad hemos descubierto y detectado desde hace más de 10 años que esto es nuestro talento. Es nuestro don, la oratoria y esta cuestión de la docencia. A nosotros nos apasiona y nos gusta el enseñar. Tenemos mucho contenido gratuito al público, desde cursos, talleres, seminarios, conferencias, clases máster y algunos con bajo costo. Esto cuestión nada más para seguir dándole mantenimiento a lo que vienen siendo las plataformas,
páginas, etcétera, etcétera. No lucramos. Nuestra visión es lograr proyectarnos y ser una universidad, y el día de hoy hemos logrado convenios con algunos institutos que nos van a dar la validez del título y la cédula, y estamos ofreciendo licenciaturas en criminología y criminalística y en lo que viene siendo seguridad pública. Voy a ver, también estamos interesados en una que es en derecho, porque es uno de los de las vertientes muy importantes en estos temas. Por si les interesa, pueden mandarme un WhatsApp al 55 29 88 52 72. Estamos a la orden para lo que necesiten. Vamos a continuar. Entonces, es por ende que debemos nosotros comprender lo esencial que estuvimos hablando ahorita. Es lo básico de saber de la criminología. Distinción de criminología y criminalística. Tengo dos grupos en esta clase. Uno es de psicología criminológica y psiquiatría forense. El otro grupo es de taller de psicología forense. En esta cuestión, los que llevan psicología criminológica y psiquiatría forense, si no mal recuerdo, ya les mandé una clase de la diferencia entre criminología y criminalística para poder ir discerniendo. También cuando a uno le preguntan ¿a qué te dedicas? Y uno les no, pues soy licenciado en criminología, piensan que es para ver cadáveres, ver gente sin vida y estar en una morgue, estar viendo la tanatología de muerte y esta cuestión de la medicina forense, pero no somos médicos forenses ni médicos legistas, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros ya les comentamos a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos y quiénes somos, ¿no? Entonces en esa cuestión ya hay mucha gente que se da cuenta del objetivo de la criminología. De ahí nació Criminología en Acción hace más de 4 años, para poder informar al público en general, sector público, privado, áreas sociales, qué hace un criminólogo y la cuestión vital de tener un criminólogo en las áreas laborales hoy en día. Por ello, necesitamos y tenemos conocimiento de psicología, y para hacer entrevistas criminológicas tenemos que tener lo básico de la interpretación para especializarnos en psicología criminológica. Para ello, vamos siempre destructurando los conceptos. En este caso, vamos a ver lo que es psicología. En la siguiente clase, como les comentaba, vamos a ver psicología criminológica y nos volvemos a meter en psiquiatría para hablar de psiquiatría forense. La psicología es la ciencia social que estudia la conducta humana y los procesos mentales que experimentan los individuos y grupos sociales en situaciones determinadas. Nosotros tenemos factores los cuales vamos a conocer para poder saber por qué una persona llega a delinquir o por qué una persona pasa al paso al acto. Estos factores se llaman factores endógenos, Factores endógenos, todo lo que está dentro del cuerpo humano, que podemos nosotros interpretarlo en cuestiones subjetivas. Emociones negativas, positivas, heridas del alma, defectos de carácter, instintos naturales, ¿no? Algunas debilidades humanas. Todas estas cuestiones interpretadas, endógenas, las vamos nosotros a plasmar en dictámenes o para poder dar explicaciones cuando hablemos de factores endógenos, porque una persona llega al paso al acto. Sabemos que la psicología va a estudiar todos los procesos mentales, toda esta cuestión de lo que lleva la comprensión, ¿no? La comprensión, la inteligencia, la voluntad, entre algunos otros procesos mentales que lleva la mente. La mente es el alma, entonces por ende vamos a estudiar el alma en la psicología. Por ende es una cuestión subjetiva, cuestión endógena, que debemos saber qué es lo que pensó el actor del delito, qué es lo que lo lleva, qué es lo que lo impulsó. Estas cuestiones que hice
si se llega a una cuestión crónica, ver qué trastorno de personalidad lo llevó al paso al acto. Si ya necesita cuestiones por deformaciones biológicas, genéticas y malformaciones en su cerebro o cuestiones ya internas apoyados por la biología, trastornos mentales, ¿no? Que ya necesitan tratamiento psiquiátrico, tratamiento con fármacos, con el médico, el especialista, pero con psicoterapias, ¿no? Por eso debemos de saber nosotros esas cuestiones. Hemos tenido lo básico de psicología, nos hemos metido y también a escuchar y entender algunos tratamientos sobre esta cuestión de terapias alternativas, ¿no? Para poder nosotros saber esta cuestión y cómo poder ayudarlos en esta parte. Y no más desde, aunque seamos criminólogos, lo único que podemos hacer, y no pretendemos ni somos psicólogos, dar sugerencias, recomendaciones. Si detectamos en el círculo familiar, social, laboral, personas que tengan alguna problemática psicológica, pues recomendarles, hacerles una sugerencia de buena voluntad y bien asertiva de canalizarlos con los especialistas adecuados, que es lo más recomendable. Y a ellos determinarán si tienen alguna dependencia, alguna sustancia como alcohol o drogadicción, canalizarlos a grupos de autoayuda en una situación complementaria, que el día de hoy está muy desvirtuada esa cuestión de los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos, porque hay personas o payasos que han desvirtuado esa cuestión y no es lo que es realmente los programas de autoayuda de Alcohólicos Anónimos, sección México o Central Mexicana. Continuamos con la definición. El concepto de estudio de la psicología es amplio, abarca el análisis de la mente y la experiencia humana desde diversas perspectivas. Corrientes y metodológicas. Utiliza el método científico para intentar encontrar regularidades en la conducta, los pensamientos y las motivaciones de las personas. Se pueden distinguir dos enfoques: los métodos comprensivos o cualitativos y los métodos objetivos y cuantitativos. El psicólogo lo que realiza es una entrevista psicológica, y los que hemos ido a hacer exámenes al sistema público para policías o militares, que en realidad no sé si les comenté al inicio parte de mi CV, soy exmilitar, estuve en la Infantería de Marina, también estuve en Seguridad Pública. Dividen esta parte en dos cuestiones, o algunos en tres partes: un examen psicológico. Número 1, te hacen una entrevista profunda psicológicamente, de 1 o 2 horas, en las cuales se están investigando, interrogando y se están buscando desde el origen de ti para encontrar algunos factores de riesgo que puedan intervenir en el desempeño de ese tipo de trabajos. Van a estudiar el área académica, familiar, laboral, social, económica, material, en el ámbito emocional también, y sobre todo van a ver tu trayectoria de vida, cómo te has relacionado con las demás personas en los círculos sociales, en el círculo social familiar, escolar, laboral y relaciones interpersonales. La otra parte de esta cuestión de la psicología, te hacen muchos test de personalidad, preguntas desde 1 hasta 500 preguntas. En algunas te vuelven a repetir las mismas preguntas, pero cambian la posición de la pregunta. Si en una pregunta te han preguntado que si has tenido miedo en algún momento de tu vida, tú le pones que sí, después te van a preguntar qué tipo de miedos has tenido, o si en la adolescencia tenías algún miedo, o si no tienes algún miedo. Van jugando con esta cuestión de intercambiar la posición. Ya hay avalados test de personalidad internacionales, los cuales ya están clasificados para ver tu perspectiva, tu memoria, tu inteligencia, etcétera, ¿no? Pero en general son estos test de personalidad la segunda parte de un examen en psicología. Tercera parte, algunos han implementado el polígrafo, y en el polígrafo
sabemos que van en busca de detectar mentiras. ¿Cómo es que se maneja un polígrafo? El examen, este tipo de examen, pues te colocan en una silla, estás a un costado del entrevistador, te ponen algunos equipos que van conectados a la computadora, tienen un programa en el cual va midiendo el ritmo cardíaco, los latidos y el movimiento respiratorio que tienes. Te colocan uno en el estómago, uno en el pecho, en los dedos y uno en el antebrazo, como el que te colocan cuando vas a checarte la presión. A través de estarte preguntando, sabemos que hay una conexión entre las imágenes, la mente y el organismo, en el cual vas a estar imaginando las preguntas o repasando la pregunta en tu cuerpo. El sistema nervioso va a formar una cuestión importante en este tipo de exámenes. Por eso hay muchos que lo reprueban porque son de índole nerviosa o porque en cierto momento fuman mucho, toman alcohol y está afectado su sistema nervioso. Claro que no en una cuestión cronológica, pero sí en una cuestión de que no estás al 100% sobrio y tu organismo está en una postura tranquila y muy reflexiva, en la cual estés con una naturalidad respondiendo a estos exámenes. 3 formas enfocadas, por eso nos maneja la definición: métodos comprensivos, cualitativos, objetivos cuantitativos de lo que ellos realizan en esos estudios, ¿no? Vamos a tomarnos lo que viene siendo 10 minutos para hablar nosotros lo que vamos a hablar ahorita de regresando. Vamos a continuar con lo que viene siendo psicología criminológica. Y vamos a hacer una pequeña introducción a psiquiatría, tratamientos, puntos de vista y agradecimientos. Ya en la siguiente clase vamos a estar retomando de nuevo un poco de la política criminológica, un poco de la psiquiatría. Ya nos estaríamos metiendo de lleno a psiquiatría forense, a historia de psiquiatría forense, para poder complementar toda esta cuestión, ¿no? Antes de irnos, vamos a ver, entonces es necesario tener los conocimientos básicos y prácticos de la psicología. No somos psicólogos ni pretendemos. Hay muchos psicólogos en redes sociales, en muchos contenidos que hablan de criminología, de prevención del delito, etcétera. Si tienen especialidad en psicología criminal, psicología criminológica adecuadamente. Pero para poder hablar de criminología tenemos que hablar de las ciencias criminológicas. Esta cuestión de interdisciplinaria que se va uniendo para poder comprender cuáles son los factores endógenos que llevan a una persona al paso al acto. Por eso, en cierto momento, en la antigüedad, se creía que las personas llegaban a delinquir porque estaban poseídas por un demonio, porque eran herejes, porque era una cuestión de personas analfabetas, pobres, etcétera, etcétera. Factores endógenos. El día de hoy es diferente. Hay causas criminógenas, factores endógenos, factores exógenos. Hay una composición muy fuerte cuando se combinan los dos factores endógeno y exógeno, para que una persona pase al paso al acto. Su nivel de riesgo social puede elevarse. Riesgo social antes era peligrosidad, ahora se le llama riesgo social. Entonces, ya aterrizándolo, proyectándolo en las prisiones de cualquier lugar, el criminólogo tiene que saber interpretar el peritaje del psicólogo de una persona que ingresa por primera vez. Cuando ingresan por primera vez se les llama primodelincuentes. Posteriormente, si tiene varios, reincidente específico, reincidente habitual, reincidente profesional, o cuando ya se le hace un hábito el delito, ¿no? Entonces hacen una clasificación de peligrosidad, o ahora riesgo social, en donde se le va a ubicar a esta persona, y también intervienen los demás
profesionales, psicólogos, médicos, trabajo social, autoridades, etcétera, todo el equipo interdisciplinario, y también observa y ve y estudia esos peritajes el criminólogo para poder entender de qué se trata y hacer su dictamen o su estudio clínico criminológico el criminólogo. Y así se clasifica dentro del sistema penitenciario a las personas. Por eso están clasificados de alta peligrosidad, baja o mediana. El riesgo social, la palabra actual, y enfocada a derechos humanos y a nivel constitucional es lo más correcto. Nos vamos a tomar 10 minutos. Vamos a dejar todo así como está y ahorita regresamos a la 1:30 y como bien les comento regresaríamos con psicología criminológica, una pequeña introducción de psiquiatría, áreas de la psiquiatría, tratamientos en psiquiatría. Tratamientos en psiquiatría tal vez no lo veamos, nada más vamos a ver una introducción a psiquiatría y áreas de enfoque de la psiquiatría, porque tratamientos lo vamos a ver ya al final junto con algunas alternativas en psicología para poder darle el cierre a todo este temario, ¿vale? Entonces pónganse relax, ahorita regresamos con una pequeña introducción de política de psicología criminológica y la próxima clase vamos a profundizar un poco más en psicología criminal, psicología criminológica, tratamientos, psiquiatría forense y algunas conclusiones para poder darle cierre a este excelente y estreno de este taller en psicología forense. No se vayan, ahorita regresamos 1:31.
Hola, regresamos. Vamos a continuar otro espacio de donde nos quedamos. Vamos a terminar esos temas para ir dándole el cierre a lo que viene siendo este taller en psiquiatría forense. Nos habíamos quedado en psicología criminológica. Nos habíamos quedado en este tema. Vamos a regresar tantito a esta pequeña definición. Psicología es la ciencia social que estudia la conducta humana y los procesos mentales que experimentan los individuos y cuerpos sociales en situaciones determinadas. Ya tenemos el concepto de psicología, ya tenemos el concepto de criminología, ciencia fáctica que estudia las conductas antisociales. Es una ciencia en la cual es descriptiva, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la composición de estas dos ciencias, de este estudio
para poder comprender qué quiere decir y cuál es el concepto de psicología criminológica. El campo de estudio de la psicología es amplio, abarca el análisis de la mente y la experiencia humana. Desde diversas perspectivas, corrientes y metodologías utiliza el método científico para intentar encontrar regularidades en la conducta, los pensamientos y las motivaciones de las personas. Se pueden distinguir dos enfoques: los métodos comprensivos o cualitativos y los métodos objetivos y cuantitativos. Entonces la psicología criminológica va a estudiar todos esos procesos mentales que llevan a una persona a delinquir, todas las motivaciones endógenas que llevan a una persona que comete conductas antisociales o delictivas. ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que sintió? ¿Cuáles fueron sus emociones? Toda esta cuestión endógena las vamos a ver en lo que viene siendo psicología criminológica. Va a ir muy especializado el hablar de psicología criminológica, de ver estos factores endógenos, de estudiar el alma del criminal. Vamos a estudiar la mente del criminal, que es todo lo que lo lleva al paso al acto. Y podríamos nosotros abarcar cómo sus procesos mentales no llevan a cabo ciertas funciones, como la perspectiva, cuál es su nivel de inteligencia, qué situaciones se vio afectados en la infancia, en la pubertad, en la adolescencia, heridas del alma, debilidades humanas, si tiene algunos trastornos de personalidad que lo motivaron o fue predisponente para que pasara al paso al acto, para que se volviera una persona delincuente. Sabemos que algunos personajes como capos de renombre del crimen organizado han tenido un coeficiente intelectual muy elevado, han tenido una cuestión de mucha inteligencia, de planeación, estrategia para poder organizar todo un territorio, una nación referente al crimen organizado. No es una persona común, y en estudios han visto con estudios del nivel de coeficiente intelectual más arriba del promedio normal, ¿no? Pero podrían ser otras áreas afectadas de la comprensión. ¿Y por qué no llegan a una empatía? ¿Por qué el ver el sufrimiento de otra persona, quitarles la vida o empezarlos a torturar o quitarles alguna extremidad de su organismo? ¿Por qué no sienten esa empatía o ese remordimiento que los ocasiona esa actividad, ¿no? Podría ser que en su consciente intelectual o tengan mucha cuestión de memoria, de percepción, pero ¿qué pasa con la situación de su vida emocional? ¿Por qué tienen ese planeamiento? ¿Por qué no sienten como una persona normal la cuestión de las emociones, ¿no? Entonces todo eso lo va a investigar en la psicología criminológica para poder hacer planes y proyectos de cómo neutralizar, desinhibir, contrarrestar todos esos factores endógenos que llevan a una persona al paso al acto o personas a delinquir constantemente. Entonces la psicología criminológica va a ser ese tipo de trabajo, y hay muchos libros los cuales pueden ver y van a encontrar también que van a estar hablando de trastornos de personalidad, como el trastorno narcisista en esa cuestión los lleva a pasar también en cierto modo en una línea muy delgada al paso al acto. ¿Por qué? Porque son personas egocéntricas, son personas narcisistas, no tienen control de impulsos, siempre están en la cuestión de la tiranía, estar en constante manipulación, que son también cuestiones endógenas que se ven reflejadas y vamos a ver en la psicología criminológica de una persona. La personalidad criminal la vamos a ver en 4 notas: la habilidad, egocentrismo, también agresividad y esa indiferencia afectiva. Son de las notas de la personalidad criminal. Entonces eso también lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar analizando, interpretando y describiendo en estos actores antisociales para poder nosotros ver esos factores endógenos que lo llevan al paso al acto al delincuente, ¿no? Es parte de lo que es la psicología criminológica. Lo vamos a retomar en la siguiente clase, un poco más extenso, ilustrativo, lo que viene siendo ese tema. Continuamos con psiquiatría. Vamos a introducirnos a psiquiatría brevemente para poder ver de qué se va a tratar, ¿no? Entonces,
la composición de la psiquiatría forense, primero nosotros debemos de entender y saber qué es psiquiatría. Ahorita vamos a ver la definición, ya en la próxima clase estaremos viendo historia de la psiquiatría y estaremos metiéndonos otra vez con un poco del concepto y aterrizarlo a la vida forense, ¿no? Hablar de concepto de psiquiatría forense y ya especializarnos más en ese apartado, ¿no? Igual vamos a estar retomando aproximadamente de 30 a 40 minutos, 50, 10 minutos, nos relajamos y regresamos 5, 10, 15, 20, 30 minutos, 40, lo que se necesite para continuar. Y en promedio, como bien les comentaba, su constancia es en promedio de 3 horas. Lo que pasa que en muchas ocasiones el estar regidos por una cuestión cronológica nos va a marcar desde 1 hora a 3 horas en promedio este taller, pero ya dependiendo el tiempo que nosotros estemos, pero su constancia va encaminada a 3 horas, ¿va? Como bien les comento, a veces, algunas ocasiones complementamos con algunas otras grabaciones, otro contenido, ya estaremos evaluándolo en el trayecto de la semana, y si no, nos quedamos con estas 2 clases, pero estamos abarcando muy especializado este recorrido de lo que es este taller de psiquiatría forense. Espero lo estén disfrutando como nosotros lo estamos llevando a cabo. Psiquiatría, la especialidad médica que se enfoca en la salud mental. Por eso, en esta cuestión de la especialidad médica de la psiquiatría, nosotros por eso no intentamos ser psicólogos, psiquiatras, no intentamos en esa cuestión, porque como no estamos rigidos nuestros estudios por esa cuestión, por eso no podemos dar tratamiento psiquiátrico, tratamiento médico o fármaco en esa cuestión. Lo único que hacemos es recomendaciones porque describimos, estudiamos, interpretamos este tipo de comportamientos o de conductas que van encaminadas en una línea muy delgada con todas las ciencias que hemos estado hablando: criminología, criminalística, psicología y psiquiatría, ¿vale? Entonces nada más son recomendaciones, son sugerencias, porque muchas veces se pretendiera que o a veces la ignorancia o la falta de conocimiento de querer también abarcar esa cuestión, ¿no? Pero no podemos, ni estamos facultados para poder dar algún tratamiento médico en cuestiones de salud psiquiátrica, ¿no? Simplemente nada más describimos, interpretamos para poder conocer si cierto delincuente llegó a pasar al paso al acto por cuestiones que ya hemos estado analizando, que engloban estas ciencias. Psiquiatría es la especialidad médica que se enfoca en el diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mentales y emocionales. Los psiquiatras son médicos que se han especializado en la evaluación, tratamiento de las condiciones de salud mental. En cierto modo, nosotros como criminólogos, y tenemos un tipo de criminología que se llama criminología clínica, vemos también esta parte de hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Por eso entendemos parte de lo que es la psiquiatría, porque también realizan esta cuestión de estar haciendo diagnóstico, estar haciendo un pronóstico, un tratamiento hacia su objetivo de estudio, que son los trastornos mentales y emocionales. Entonces, brevemente, ¿cuál vendría siendo el objeto de estudio de la psiquiatría? Los trastornos mentales y emocionales. Y sobre esa línea se va, por ende nos compete como criminólogos, como sociólogos, psicólogos, especialistas en psicología criminal o psicología criminológica, saber la descripción, la interpretación y en qué consiste. Para esto nos vamos a basar en 2 libros, el DSM-5 y el CIE-10. Son las enfermedades mentales de trastornos de personalidad a nivel internacional, y es donde ustedes pueden facultar y sobre todo respaldar sus investigaciones científicas, sus libros, sus tesis y sus tesinas, porque ahí van a encontrar la descripción y van a poder citar de 5
y CIE-10 para poder ustedes tener un mayor probabilidad científica y sobre todo esa exactitud, porque esos libros pues, ya son avalados internacionales de asociaciones médicas y psiquiátricas internacionales. Entonces es a lo que nos basamos, a ese estudio y a poder interpretar y buscar estas definiciones. ¿Y para qué? Para dar una evaluación y un tratamiento en condiciones de salud. Ese es el propósito de la psiquiatría. Dar una evaluación y un tratamiento de las condiciones de salud. Va primero aquella persona que tiene alguna situación que ya se le desencadenó sin saberlo y se ha vuelto algo crónico, depresión, ansiedad, etcétera, o miedos crónicos. El psicólogo tiene que ser muy honesto. Si ya se le hizo las evaluaciones pertinentes, tiene que canalizarlo con el psiquiatra. Entonces el psiquiatra va a hacer el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento que le va a empezar a dar a esta persona. Le va a recetar medicamento, le va a recetar algunas terapias, lo va a tener en algunas observaciones. Si al dado momento, en ciertos puntos, ya ha mejorado, lo va a canalizar de nuevo con el psicólogo, pero va a ser un complemento que van a estar trabajando en la par ellos dos, ¿no? Para tener una condición de salud más sana, más llevadera y sobre todo tratar de estar con la demás sociedad en una forma de llevar una normalidad en su vida. Debe de estar en constante evaluación para poder ver sus avances y estar mejorando constantemente. ¿Qué tiene que ver con criminología? Que también estudiamos el comportamiento humano y conductas antisociales, y se pretendiera, o la gente ignorante que no sabe de estos temas, que un delincuente pues, tiene algún trastorno mental, que por eso está fugado de la realidad y por eso daña el bien común, vulnera a la colectividad y arremete contra la paz y la tranquilidad social. Pero no en todos los casos, por eso se llega al nivel individual del criminal estarlo investigando, porque han habido casos, han habido actores del delito que están cuerdos completamente, sobrios completamente, pero tal vez llegó la oportunidad o tuvo algún factor desencadenante que lo motivó a pasar al paso al acto. Pongamos de ejemplo el delincuente pasional. Tal vez cuerda en todos los aspectos, pero en cierto momento, por la infidelidad, se llega a trastornar, pierde la lucidez, le llega la ira, el miedo, el resentimiento, el coraje, los celos, y lo nublan, y en ese momento llegó en el momento menos adecuado, en el cual el amante está con la pareja, y si esta persona era policía o era militar o perteneciente a una célula delictiva en la cual poseía armamento o hace uso de armas, y pues o tiene un arma en su casa, entonces es probable que esta persona se vaya a convertir en un delincuente, ¿no? Porque le está quitando la vida a otra persona por esos factores endógenos, ¿no? Entonces, en la evaluación, en estar viendo el diagnóstico, el pronóstico de cómo se va a clasificar dentro de prisión, pues ya veremos si esta persona estaba cuerda, lúcida o sobria en su totalidad, o ya traía rasgos de estar sobre la línea de un trastorno de personalidad no tratado o mental, pero ya es cuestión del peritaje del psicólogo forense, en el cual esté viendo esta parte de estar evaluando constantemente. Áreas de enfoque de la psiquiatría. Áreas de enfoque de la psiquiatría: trastornos del estado de ánimo. La psiquiatría se enfoca en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar. 2. Trastornos de ansiedad. La psiquiatría se enfoca en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. 3. Trastornos psicóticos. La psiquiatría se enfoca en el tratamiento de los trastornos psicóticos como la esquizofrenia y el trastorno esquizoide afectivo. 4. Trastornos de la personalidad. La psiquiatría se enfoca en el tratamiento de los trastornos de personalidad como el trastorno límite de la personalidad y el trastorno narcisista de la personalidad. 5. Trastornos del comportamiento. La psiquiatría se enfoca en el tratamiento de los trastornos del comportamiento
comportamiento, como el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, TDAH y el trastorno de conducta. Todos estos se engloban y son los enfoques de la psiquiatría. Si nos hemos dado cuenta nosotros que somos estudiosos de la conducta humana, muy independiente de ser especialistas en las conductas antisociales o delictivas, si lo llevamos y lo aterrizamos en nuestro diario vivir o en una línea de tiempo cronológica en la vida de que hemos convivido con familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, nosotros vamos a observar que hay personas que entran en ciertos cuadros de algunos tipos de problemáticas internas que en grupos de autoayuda le llaman debilidades humanas, pero ya siendo una cuestión crónica se vuelve en la parte técnica trastorno, ¿no? O heridas del alma, o en cierto modo fijaciones. Entonces nosotros vamos a ver que cierto modo hay personas que han entrado o salido o se dejan llevar por estos estados de ánimo perturbadores que no le dan tratamiento y se desencadena trastornos de personalidad, y si no tiene tratamiento y si ya estaba afectado biológicamente o más interno, trastornos mentales. Pero vemos que hay personas que han entrado en cuadros de depresión, ansiedad, frustración, conmiseración, ira, resentimiento, miedos, en un círculo enfermizo en el cual, si no se les da tratamiento, se vuelve algo crónico. Se vuelve algo crónico, debe de ser tratado con el especialista adecuado. Pero me refiero a esto que nosotros lo hemos observado y hemos visto. Muchas veces les dan sugerencias o recomendaciones, pero muy vulgarmente le llamamos consejos. No estamos capacitados para dar consejos. Lo que podemos hacer es una recomendación profesional y adecuada y efectiva, es canalizarlos con el profesional adecuado, psicólogo, psiquiatra, para poder tratar este tipo de problemáticas. En su tiempo se creía que solo las personas que sufrían esquizofrenia tenían inclinaciones o eran delincuentes, pero no es así. Puede ser un factor predisponente, pero no es tan con una cuestión de disposición que sea asertivo el futuro de que estas personas de pubertad, adolescencia y madurez o mayores de edad lleguen a delinquir porque en cierto momento sufrieron de esquizofrenia y no tratada. Claro que estos personajes de esquizofrenia están fugados de la realidad, no distinguen entre lo real y lo falso y lo verdadero, que puede ser un factor de mucho peso para que pueda aparecer algún delito, pero no en el grado de carga de peso que pueda hacer que por eso una persona con esquizofrenia es un delincuente. Solo es un factor predisponente, dependiendo del caso individual, del caso en concreto, de hablar del criminal, podemos nosotros verlo de esa manera. Pero mientras se queda nada más en suposiciones. Y todas estas áreas de la psiquiatría las debemos de conocer, interpretar, describir, para poder nosotros, cuando hagamos entrevistas criminológicas o peritajes, un peritaje forense, en psiquiatría forense, un examen clínico criminológico, poder tener la asertividad en esta cuestión. Ya si tienen una especialidad o una maestría o una certificación avalada, entonces sí podrán hacer un peritaje en psiquiatría forense. Mientras nos limitamos en esa cuestión. El criminólogo tiene muchas limitaciones porque no tiene la figura de estar en lo que viene siendo en lo que viene siendo las etapas de juicio oral, porque es más subjetivo. El criminalista sí tiene más campo y tiene más aparición y su figura es de mayor renombre. Nos quedamos el día de hoy hasta aquí. Vamos a la siguiente semana. Vamos a estar retomando lo que viene siendo psicología criminológica. Vamos a estar retomando psiquiatría. Vamos a estar retomando áreas de la psiquiatría. Vamos a estar retomando tratamientos en psiquiatría. Vamos a estar ya retomando psiquiatría forense, historia de la psiquiatría forense, y vamos a ver ejemplos y vamos a ver ya compaginado con el derecho qué tiene que ver esta cuestión en el ámbito jurídico y
sobre todo muchas cuestiones importantes que debemos de saber de la psiquiatría forense. Llegamos al final de esta clase el día de hoy. Es muy extensa, tratamos de dar lo mejor, tratamos de hablar en esta cuestión desde cero hasta llegar al punto medular, que es la psiquiatría forense, que en el próximo episodio, próximo capítulo, no se lo pierdan. Vamos a estar en este tema y sobre todo se nos va a seguir ampliando más el panorama, se nos va a seguir ampliando en qué consiste todo este tema y tendremos una mayor visión y interpretación de la psiquiatría forense. Llegamos al final de lo que viene siendo este taller de psiquiatría forense, clase 1 de 2. Es la primera clase. El próximo sábado nos vemos a las 12 del día igual. Para continuar vamos a estar trabajando en promedio de las 2 horas. Igual, como les comento, un acercamiento de 40 minutos, 50 minutos, 10 minutos de relax y regresamos para continuar con lo que sigue, pero es el promedio en el cual nosotros vamos a trabajar. Les dejo yo esa parte de dar esa información de cómo trabajamos de 12 a 1 en promedio de las 2 horas, pero es para que ustedes hagan sus espacios y sus tiempos y así estén ustedes en la clase en ese promedio, ¿vale? Recuerden, somos Criminología en Acción, prevención ante todo. Mi nombre es Adán Herrera y somos Criminología en Acción. Gracias por estar el día de hoy con nosotros en este canal de TikTok. Hemos detenido las presentaciones, damos por concluida la clase máster del día de hoy. Espero les guste. Si necesitan la constancia de participación, me pueden mandar un mensaje al 55 29 88 52 72. Estamos a la orden. Mi nombre es Adán Herrera, somos Criminología en Acción.